Genética, alteraciones en la estructura. Anormalidades cromosómicas. Los cromosomas son filamentos en espiral que contienen el ADN. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Algunos tipos de alteraciones cromosómicas afectan el número de cromosomas, todo a un cromosoma o a un fragmento del mismo. Los errores que rara vez se producen durante la réplica del ADN son los que causan las mutaciones que sufren en los cromosomas. Estas mutaciones también pueden ser causadas por temperaturas altas, radiación y varios compuestos químicos. La mayoría de las anormalidades cromosómicas perjudican el organismo que las porta. Estas mutaciones son transmitidas hereditariamente y por esta razón el número de personas portadas de genes mutados tiende a aumentar debido a la reproducción de especies, pero también tiende a disminuir debido a que los individuos con mutaciones genéticas no sobreviven o se producen menos que sus semejantes. Los genes que causan mutaciones cromosómicas en su mayoría son genes dominantes. Una persona que tenga justo una copia del gen recesivo se determina como portador, ya que esta persona tiene el gen pero no es afectado por él. Algunos tipos de mutaciones que causan anormalidades son el ganar o el perder por completo o parcialmente un nucleótido, molécula formada por una pentosa, una base nitrogenada y un fósforo inorgánico. Además, estas causan modificaciones más obvias o graves alterando la propia forma y el número de los cromosomas. Algunos tipos de mutaciones cromosómicas son la monosomía, la disomía, la trisonomía, la euploidía, la aneuploidía, la aberración cromosómica, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, la aberración cromosómica, la translocación y la inversión. Las anormalidades referidas tienden a producir incapacidades graves dependiendo de la pareja de cromosomas afectada. La monosomía. En genética, la pérdida de un cromosoma da lugar a un complemento cromosomático 2n-1. Tal condición se denomina amonosomía. La incapacidad para sobrevivir de los individuos monosómicos en muchas especies animales es desconcertante, ya que al menos hay una copia de cada gen en el homólogo restante. Aneuploidía. En genética, el término aneuploidía hace referencia al cambio en el número cromosómico que pueden dar lugar a enfermedades genéticas. Un aneuploide es un individuo cuyo número de cromosomas difiere del tipo silvestre o haploide, en parte de su dotación cromosómica debido a un cromosoma extra o ausente, que siempre se asocia con una deficiencia en el desarrollo físico, mental o ambos. Generalmente la dotación cromosómica aneuploide solo difiere de la salvaje en uno o pocos cromosomas. La aneuploidía se puede observar frecuentemente en células cancerosas. En los animales solo son viables las monosomías y las trisomías, ya que las monosomías son letales en individuos diploides. El síndrome de Klinefelter es una anomalía cromosómica ya que consta con 2 cromosomas X y solo un cromosoma Y esto afecta a los hombres y ocasiona principalmente hipogonadismo. Se basa en una alteración genética que se desarrolla por la separación incorrecta de cromosomas homólogos durante la meiosis, que dan lugar a los gametos de uno de los progenitores, aunque también puede darse en las primeras divisiones del cigoto. El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los 2 habituales. Por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Las personas con síndrome de Down tienen una posibilidad algo superior a la de la población general de padecer algunas enfermedades, especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. Síndrome de Turner es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo cromosoma X. Tanto fenotípica como genotípicamente son mujeres por ausencia de cromosoma Y. Se trata de la única monosomía viable en humanos, dado que la creencia de cualquier otro cromosoma en la especie humana es letal.
A las mujeres con síndrome de Turner les falta parte o todo un cromosoma X. En algunos casos se produce mosacismo, es decir, que le falta un cromosoma X. No afecta a todas las células del cuerpo. La ausencia de un cromosoma Y determina el sexo femenino de todos los individuos afectados, y la ausencia del segundo cromosoma X determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. La mutación cromosómica se traduce en cambios del material hereditario. Como consecuencia de la reordenación de parte de los cromosomas, existen conjuntos anormales en el complemento normal del individuo. Esta mutación cromosómica es una fuente importante de variabilidad en los individuos de ciertas poblaciones, tanto en estructura como en un número de cromosomas, de forma que además van asociados a otros cambios fenotípicos que pueden ser vistos si se observan al microscopio. Todas las mutaciones hacen que las células funcionen anormalmente, tanto en cuanto este funcionamiento suele ser incorrecto, pues un elevado porcentaje de mutaciones son dañinas para el organismo. Lo más normal es que tengamos un número anormal de genes o un número anormal de cromosomas. En genética, una traslocación cromosómica es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. El intercambio de segmento entre dos cromosomas no homólogos es una traslocación recíproca. El modo más fácil para que ocurra esto es que los brazos de dos cromosomas no homólogos se aproximen de tal manera que se facilite el intercambio. Si el intercambio incluye segmentos cromosómicos internos, se necesitan 4 roturas, 2 en cada cromosoma. Las consecuencias genéticas de las traslocaciones recíprocas son similares a las de las inversiones. No hay pérdida o ganancia de información genética, solo hay una reordenación del material genético. La presencia de una traslocación no afecta directamente a la viabilidad de los individuos que lo llevan. Al igual que la inversión, una traslocación puede producir un efecto de posición debido a que se puede reubicar ciertos genes en la relación de otros. Trisomía. En genética, una trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide. En vez de un par de homólogos de cromosomas, es un triplete, 2N más 1 cromosomas. Los efectos de la trisomía van en paralelo a los de las monosomías. La adición de un cromosoma extra da lugar a individuos algo más viable en que el caso de la pérdida de un cromosoma. La variación de los cromosomas sexuales de tipo trisomía tiene un efecto menos grave en el fenotipo de las variaciones autosómicas. La especie humana, la adición de un cromosoma extra X o Y a una mujer o un varón da lugar a individuos viables que presentan diversos síndromes como síndrome de Klinefelter, síndrome de triple X o el síndrome del XYY. La adición de un autosoma grande a la dotación diploide tiene graves efectos y normalmente es letal durante su desarrollo. Inversión cromosómica. En genética, una inversión cromosómica es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma, y por lo tanto la ordenación de loci en el contenido con relación a una secuencia considerada como típica ordenación estándar, teniendo en cuenta que el ADN está constituido por 2 cadenas antiparalelas. Es necesario que tras el primer giro de 180 grados que produce la inversión, hay una rotación de 180 grados en sentido perpendicular a la primera, para que restablezca la polaridad de ambas cadenas. Una inversión no implica pérdida de información genética, sino simplemente una reordenación lineal de la secuencia de genes. Una inversión requiere 2 roturas y la posterior resección del segmento invertido, formando un lazo cromosómico antes de la rotura. Los nuevos extremos pegajosos creados se aproximan y se reúnen. El segmento invertido puede ser corto o muy largo y puede incluir o no al centro. Una disomía es la presencia de un par de cromosomas. En los organismos diploides como los humanos, esta es la condición normal. Para aquellos organismos haploides, como los gametos humanos, triploides o poliploides, la disomía constituye una aneuploidía. En la disomía uniparental, la disomía hace referencia a que ambas copias de cromosoma provienen únicamente de uno de los progenitores. Por ejemplo,
síndrome de Prader-Willi, disomía uniparental materna en el cromosoma 15, síndrome de Angelman, disomía uniparental paterna en la cromosoma 15. Euploidía es el estado celular en el cual la célula tiene uno o más juegos completos de cromosomas, dotaciones monoploides X de su especie. Dependiendo de especies, se excluyen los cromosomas sexuales. Los individuos en euploidía pueden presentar o no un número anormal de cromosomas diferente al habitual. Por ejemplo, un humano tiene 46 cromosomas, que es un número múltiplo de 23. Su número de cromosomas monoploide X, que en el caso de los humanos coincide con el número de cromosomas coploides, N, X es igual a N igual a 23. Por lo tanto, es euploide. 2X igual a 2N igual a 46. Un humano hipotético normal, pero con juegos enteros de cromosomas, por ejemplo, 69 sería también euploide, en tanto que 69 sería múltiplo entero del número monoploide 3X es igual a 69. No se debe confundir con la aneuploidía, que en contraposición en la euploidía se refiere a una alteración en la cantidad de uno de los tipos de cromosomas homólogos.